Jacinto Vera, Jacinto Vera, dueña del barrio, la luna entera. Boliche viejo, sola grisado, mármol añejo. ¿Cuántos años, Cairo? No sé qué 125. le pasa con la Navidad, si es el verano, si es el calorcito, pero bueno, 125 está cumpliendo el barrio Jacinto Vera. Buenos días para todos, ¿cómo les va? Mire, ¿vieron los pollos que giran así en la roticería? Bueno, más o menos me acompañá Gerardo, porque estamos así como dos pollos, más o menos en la plaza de Jacinto Vera, no les puedo decir el calor, no sé si será el piso, que es bastante asfaltado, el blanco, pero es el primer día que yo con mi termostato regulado al abajo digo, hace realmente calor con todas las letras, pero no importa porque estamos en nuestro espacio de los barrios de todos los meses con Gerardo Pérez, periodista, historiador también, por supuesto, con su libro que nos acerca a historias como la de este lugar y esta plaza específicamente con una historia muy especial. Bienvenido. Muchas gracias, ver un placer enorme otra vez estar junto a todos ustedes. Saludos para todos los compañeros de piso, saludos para todos los televidentes. Y estamos como en el Ecuador, más o menos, ¿no? Sentimos eso en este momento. Pero contentos de poder estar acá acompañando a esta barriada que está cumpliendo 125 años. Y es por eso que a través de este mini relato que intentaremos hacer nos vamos a tener que remontar a finales del siglo XIX, allá por 1895, que es cuando se funda Jacinto Vera. Pero todos los barrios, y este no es la excepción, tienen anclajes en la época colonial, tienen anclajes en momentos en donde se sienten orgullosos porque forman parte de la historia rica que tenemos como cuando éramos banda oriental primero y como nación después. Y es que en esta zona se desarrolló, se celebró la primera asamblea de los orientales en torno a la figura de Artigas. Entonces tiene un significado muy valioso para el país y para la barriada. Para tratar de ubicarlos allá por el año 1811. De hecho, estamos viendo la placa conmemorativa del 10 de septiembre y se realizó la panadería de Vidal. Exactamente, lo que se conocía como la panadería de Vidal, en épocas de revolución, cuando comenzaba la revolución en el Río de la Plata y particularmente en la banda oriental, se habían producido sucesos ya como la Batalla de las Piedras, se había planteado el primer sitio a Montevideo y es en torno a esa situación que empiezan a existir algunos inconvenientes y Buenos Aires y Montevideo con la figura de Lío empiezan a conversar tratando de evitar el ingreso de los portugueses y firman un armisticio. En esa situación es que los delegados de Buenos Aires vienen a plantearle a los orientales la situación del armisticio y es el primer momento en el cual los orientales se reúnen para decidir qué era lo que iban a hacer. Algunos lo toman como el nacimiento, la génesis de la soberanía del pueblo oriental. Y por eso es que es importante esa fecha, ese momento para esta barriada, ¿no? Después sí, ya en la época de la República, fines del siglo XIX, como te decía, más concretamente en 1895, es un marketinero de pura cepa como Francisco Piria el que va a fundar a Jacinto Vera, tratando de, con ese nombre, cumplir dos objetivos. Por un lado, homenajear a un amigo de él, como era Jacinto Vera, primer obispo de Montevideo. Y por otro lado, tratar de cambiarle la imagen a esta zona que no estaba muy bien vista en aquella época, que era una zona básicamente de diversión para los militares, ¿no? Y esto tiene algún punto de contacto con lo que fue en su momento el Cerrito. Y con este nombre le cambiaba de alguna forma la identidad y empezaba a tratar de darle un perfil de que se acercara gente con otro perfil justamente, ¿no? Trabajadores, humildes, y en este desarrollo y en esta fundación del barrio va a tener mucho que ver el desarrollo de Villa Muñoz, que es un barrio vecino que está junto a Jacinto Vera. El emprendimiento de construcción de Emilio Reus va a hacer que muchos de los obreros que estaban trabajando en Villa Muñoz se acercaran para asentarse en Jacinto Vera. Así, de esa forma, con
pobladores muy humildes es que comienza a nacer esta barriada. Una barriada que está comprendida dentro de los límites de lo que era en aquel momento la ciudad novísima, ¿sí? Que estaba delimitada por Boulevard Artigas allá por 1878. Marcaba de alguna forma Jacinto Vera la expansión de Montevideo y se instauraba como una nueva barriada en ese final del siglo XIX, principio del siglo XX. Aprovechamos que hoy es día de feria, que estamos en una intersección bastante concurrida de la zona para conocer un poco este movimiento de barrio que tanto nos gusta, un poco los vecinos. Y eso que vos decías también es importante, que sigue siendo muy barrio, sigue teniendo esa característica, ¿verdad?, que todavía tienen algunos barrios de Montevideo. Este es uno que quizás hace referencia a ese origen que vos mencionabas. Sí, tiene todavía fielmente la característica porque además es un barrio que parece que viviera como de espaldas a la vorágine que plantea Boulevard Artigas, ¿no? Es como una cosa Boulevard Artigas y otra cosa hacia adentro, el interior todavía se maneja con unas pausas y una tranquilidad que lo hacen característico y recuerda mucho a lo que muchos vecinos tienen como barrio en el pasado, ¿no? En donde todavía muchos se conocen y todavía tiene esa sensación y ese olor a barrio que obviamente la feria es un elemento característico, ¿no?, de muchos barrios de Montevideo. Cómo con el correr de los años además se va perdiendo esa información que hace entender de otra forma la característica de cada barrio. Me pregunto si sabrán los vecinos toda esa historia y esa trascendencia que tuvo la zona más allá del recordatorio de la plaza. Sí, yo creo que hay algunos vecinos que sí lo mantienen, luchan por mantenerlo y rescatarlo, pero hay muchos vecinos que no. El crecimiento de la ciudad hace también que exista una movilidad que no permite muchas veces que estar en contacto con la historia de cada barrio. Yo creo que van a ser pocos los que, si en algún momento se logra consultar, puedan saber esta historia tan importante de Jacinto Vera. En cuanto a lo que es la parte más edilicia, ¿quedan todavía algún edificio de aquella época que rememore aquel momento? Bueno, el barrio, como te decía, nace de una forma muy humilde, ¿no? Con lo que va a recordar después Liber Falco en su poema Yo nací en Jacinto Vera, esos ranchitos de lata por fuera y por dentro de madera. Así nace, pero también tiene otro perfil Jacinto Vera que está más relacionado con el siglo XX, con la década del 30, del 40, cuando la empresa Bello y Reborati lleva adelante un proyecto urbanístico muy importante y sobre todo son casas que encontramos en la parte donde está Enrique Martínez y Boulevard Artigas, en donde marcaba un doble perfil de Jacinto Vera. Por un lado, una población muy humilde y por otro lado, una población que podía acceder a un tipo de vivienda diferente. Si quieren, ahora en la próxima salida seguimos hablando de este perfil del siglo XX de Jacinto Vera. Con alguna sorpresa más, así que Gerardo, te invitamos a quedarte con nosotros. Muchas gracias, por supuesto. Y si les parece, hacemos otra recorrida con otro punto interesante de este barrio, en el corazón de nuestra Montevideo, para descubrir un poquito más allá de estos tesoros que tenemos también en la capital. Liche viejo, Boto Vera, Jacinto Vera, dueña del barrio, la luna entera. Exactamente, compañeros, acá seguimos en Jacinto Vera, en el corazón. Estamos aquí a la puerta de lo que es el Club Social y Deportivo Victoria, que es un lugar emblemático de este barrio que nos ha recibido de manos y de brazos abiertos para contar más acerca de su historia. Por supuesto, estamos con Gerardo Pérez, nuestro experto en barrios, podríamos decir, que tiene una sorpresa para nosotros. Habíamos hablado de que no es el único que ha investigado, que se ha introducido en cada historia, en cada personaje que ha recorrido estas calles, sino que encontró otro. Es verdad, no, hay mucha gente, vos sabés, Vero, que sabe mucho de los barrios, que tiene experiencia, que ha estudiado, que ha investigado. La mayoría de los barrios tienen muchas personas que saben mucho. Ahora, no todos los barrios tienen la suerte de tener personas que le dedican tiempo para escribirle a ese barrio. Y muchas veces conversamos con muchos vecinos, sobre todo los que tienen más edad, y les digo, no pierdan el tiempo y escriban esos recuerdos, porque el día que se vayan, esos recuerdos se van con ustedes. Una de las partes más importantes, quizás la parte más importante para mí del barrio, es el vecino. Y por eso es que cada vez que hablamos de Jacinto Vera, y en este año en especial, en su 125 aniversario, es que fuimos a buscar a Enrique Umbre, que es uno de los protagonistas de Jacinto Vera, que ya tiene 3 libros escritos, de alguna forma dedicados a la barriada, y es que uno de esos
íconos que tiene el barrio y que tiene como referencia para conocer más de una época que muchos jóvenes no conocen y que a pesar de que hace poco tiempo que estuvo ahí atrás, muchos desconocen. Es distinto vivirlo y presentarlo en primera persona. De acuerdo, bienvenido, muchas gracias Enrique por hoy estar con nosotros y contar un poco tu experiencia respecto a esa vida tan diferente que fue hace unos años atrás Jacinto Vera. Ciertamente, muchas gracias para todos y saludos a toda la gente del barrio, sobre todo a los que todavía quedan de mi época. Sí, se veía una vida muy diferente, no digo que era mejor, quizás nosotros la disfrutamos mucho porque éramos jóvenes, pero era muy diferente por varias razones. La primera era que teníamos todo en el barrio, cines, restaurantes, no teníamos que ir a ningún otro lado. Y la segunda era los temas técnicos. No teníamos televisión y por supuesto en internet. Entonces las diversiones estaban en la calle y ahí te avivabas o te avivabas. Ahí se jugaba el fútbol, ahí salen a jugar, eso todavía existía. Yo tengo una anécdota que puede pintar, que no está en el libro mío, pero que puede pintar quizás explicar un poco eso. Y es mi padre tenía como cliente exclusivo Casa Universal. Él tenía un taller de chapa y pintura y pintaba en exclusiva las bicicletas de Casa Universal, que hoy es motociclo. Y se le ocurre regalarme para un día de Navidad, yo tendría 8 o 9 años, una bicicleta Vindex francesa de media carrera para niños. Le encargó a Papá Noel. Claro. Le encargó a Papá Noel la bicicleta. Los Reyes Magos. A los Reyes Magos. Le encargó a los En la cartita. Sí, le encargó a los Reyes Magos. No sé si a cuál de ellos. Bien. Andar en una bicicleta de ese tipo en Jacinto Vera era como ver caer un ovni, era algo inconcebible. Entonces yo daba la vuelta a manzana con la bicicleta y en la esquina de Cufré y Enrique Martínez siempre estaba Rabito, que hoy vive también y que le mando un abrazo grande, que tenía un kiosco de revistas y diarios junto con su madre. Cada vez que yo pasaba me decía de todo. ¿Quién te crees que sos? Que porque andás en la bicicleta, que lo... Hasta que yo, al segundo día, paro y le digo, decime una cosa, Rabito, ¿qué querés que haga? Que no ande en la bicicleta, me la regaló mi padre. Si a vos te la regalaran, andarías igual. Me mira fijamente y dice, ¿sabes que tenés razón? De ahí en adelante somos amigos fraternos hasta hoy. Eso me encanta también, porque incluso usted ha recopilado personalidades, personajes que han transitado por estas calles. Sí, como Más Antonio, que fue a pedir un almanaque a la seccional 13, porque decía que era cliente de todo el año y que todas las empresas regalaban un almanaque a fin de año. Bueno, Y Vero, respecto a esto que decías y respecto a lo que estaba comentando Enrique, muchos de aquellos amigos permanecen en el barrio y eso también le da cierta personalidad, cierta identidad que se conserva con el tiempo y da ese sentido de todavía nos conocemos muchos de los vecinos desde hace tantos años, ¿no, Enrique? Sí, absolutamente así. Quedan algunos de mi época y eso pasa porque ya vemos que la edificación en Jacinto Vera no cambió mucho, porque toda esa gente siguió con sus casas y ahí después habitaron sus nietos, bisnietos y todo eso. Lo que le falta un poco el espíritu porque hoy día la gente está más dispersa, Claro. pero uno lo sigue queriendo. Tal cual, muchísimas gracias. Y bueno, tu conclusión, Gerardo, acerca de esta visita a Jacinto Vera. Bueno, hay muchas instituciones identitarias en el barrio. Acabamos de hablar con una, esto es una institución identitaria del barrio, pero no podemos irnos sin mencionar al Cluyale, que este año cumplió 80 años, a la Iglesia San Antonio, que ha cumplido una función social muy importante en esta historia de Jacinto Vera. El bar El Sol de Jacinto Vera, que está cerrado, pero fue un ícono de él. Y le recomendamos a todos los vecinos, no solo de Jacinto Vera, sino de Montevideo, que se acerquen a las librerías algunas para conseguir estos libros maravillosos que ha creado con parte de su historia, parte de la historia de él, que es parte de la historia de Jacinto Vera, Enrique Umbre. Por ese nombre lo consiguen. Enrique Umbre, muchísimas gracias por acompañarnos. Gerardo Pérez, como siempre, vamos a estar esperando el próximo vez a ver cuál es el barrio que nos convoca para descubrir un poco más en profundidad. Volvemos con ustedes.